Después de 10 años de noviazgo, por fin estaba a punto de casarme con mi novia, la CEO. Pero entonces, su asistente me potosopeó fuera de nuestra foto de boda y se puso él mismo en mi lugar, proyectándola descaradamente en la pantalla gigante. Sus amigas estallaron de inmediato en risas y bromas. Esta versión se ve mucho más agradable. Nunca me di cuenta de que Angélica y José parecían tanto una pareja casada. Ya basta. Carlos es un tipo muy celoso, podría perder el control. Solo respondí con frialdad. Sí, de verdad parecen una pareja. Volteé a mirar a Angélica y me di cuenta de que ni siquiera había escuchado lo que dije. La vi mirando esa foto editada de nuestra boda con una expresión de timidez y afecto inconfundibles. Solté una risa fría y salí del salón sofocante. Luego, marqué un número que no llamaba desde hacía mucho tiempo, el de mi padre. Viejo, acepto el matrimonio arreglado que me propusiste. Capítulo 1. Cuando colgué, entró la llamada de Angélica. Carlos, ¿puedes dejar de hacer un drama? Nos estamos casando y el novio ha desaparecido. Aunque estés molesto por la foto, José ya se disculpó. ¿Qué más quieres de él? Solo pude sonreír con amargura. Ni siquiera se dio cuenta cuando salí del salón. Lo cierto es que sus ojos llevaban tiempo llenos de José. Ya no había espacio para mí en su mirada. José lo explicó. Su madre está muy enferma y solo quería verlo casado. Solo editó la foto de nuestra boda para hacerla feliz. ¿No puede ser un poco más comprensivo? Abrí la boca, pero no me salió ninguna palabra. Cuando se trataba de José, Angélica siempre esperaba que yo fuera el maduro. Cuando José arruinó un proyecto que me había costado meses cerrar, ella me pidió que fuera maduro. Ahora José sabotea nuestra boda, y aún así ella espera que yo mantenga la compostura. La verdad es que simplemente no le importaban las cosas que a mí sí. Te ordeno que regreses ahora mismo. Aún tenemos una cena importante con un cliente después de la boda. Y colgó. Angélica estaba enfadada. Normalmente, cuando se enojaba y me daba órdenes, yo siempre corría a complacerla. Pero esta vez no. Esta vez no quería obedecerla más. Justo entonces, mi padre me envió la dirección para la cita del matrimonio arreglado. Mientras la abría, apareció un mensaje de José. Mandó una foto, Angélica, con el vestido de novia que yo había elegido para ella, presionando su pecho contra el brazo de José, mirándolo con ternura. Y un mensaje de texto. Carlos, qué suerte tienes, el cuerpo de tu esposa es una verdadera bendición. No me lo agradezcas. Solo te estoy haciendo el favor de estrenarla. Ah, y por cierto, prefiero el derecho. Ahora parecen un poco desiguales. Después de la boda, asegúrate de apretar más el izquierdo. Incluso a través de la pantalla, podía sentir la arrogancia de José. Si esto hubiera pasado antes, probablemente habría regresado corriendo al salón para golpearlo. Pero ahora, no sentía nada. Lo único que pensé fue que mi mano se sentía sucia después de haber sostenido la de Angélica hoy. No era la primera vez que José me provocaba así. Así que lo de la foto de boda, ni siquiera necesitaba adivinar, por supuesto que fue idea suya. Y aún así, Angélica siempre le creía sin dudar. Incluso cuando le mostraba los mensajes de José, ella fingía no verlos. En cambio, me regañaba. ¿Puedes madurar y dejar de hacer escándalos? El tono del celular me sacó de mis pensamientos. Ya había contestado la llamada sin darme cuenta. La voz furiosa de Angélica gritó por el teléfono. Carlos, ¿qué le dijiste a José? Dijo que iba a convencerte de volver y ahora está llorando solo. No pude evitar reírme. Angélica, puedes seguir defendiendo a José, puedes seguir culpándome de todo. Yo ya no voy a pelear más, porque ya no me importa. Esta relación termina aquí, sea lo que sea que haya dicho, tómalo como verdad. Y además, no voy a regresar. Y con eso, colgué. Levanté la mano para detener un taxi y, siguiendo la dirección que me había dado mi padre, encontré a la mujer con la que me había arreglado una cita, Selena. Era menuda y delicada, pero cuando habló, su tono fue sorprendentemente firme y profesional. Carlos, según lo que tengo entendido, usted está a punto de casarse. ¿Cómo es que viene a una cita arreglada a escondidas de su prometida? Justo estaba preocupado, sin saber por dónde empezar a explicarle. Cuando Angélica volvió a llamarme, estaba a punto de rechazar la llamada, pero de pronto escuché la voz de Selena. No hay problema, Carlos, puedes contestar. La miré por un segundo, y luego vi el nombre en mi móvil, ese apodo que aún no había cambiado para Angélica. Con resignación, respondí la llamada. Carlos, ¿hoy realmente quieres humillarme así? Te lo he dicho 1000 veces, José es solo mi asistente. Entre nosotros no hay nada. ¿No es solo una boda? Como mucho te organizo otra, pero no seas tan desagradecido. Aunque no tenía el altavoz activado,
La voz de Angélica era tan fuerte que varias personas a mi alrededor comenzaron a mirarme con incomodidad. 10 años de relación, y Angélica siempre había tenido el control absoluto sobre el tema del matrimonio, pero ahora, ya no sentía ni el más mínimo deseo de casarme con ella. No hace falta, les deseo a ti y a José una eternidad juntos. Colgué y solté un largo suspiro. Levanté la cabeza, dispuesto a seguir explicándome con Selena, pero me encontré con su mirada, entre divertida y curiosa. No hace falta que digas nada, Carlos, me pareces perfecto. Cancelé mi agenda de esta tarde. Podemos ir a registrar el matrimonio ahora mismo. Capítulo 2. Al salir del registro civil, le envié la foto del certificado de matrimonio al viejo, mi padre. Emocionado, no dudó en transferirme una gran suma de dinero y me pidió que organizara una boda a lo grande, con todo el lujo posible. Al girarme, vi que Selena estaba peleando con su celular. Me acerqué curioso, y descubrí que había publicado en línea nuestras fotos juntos y la del certificado de matrimonio. En ese momento, estaba ocupada respondiendo los comentarios de sus amigas en la sección de comentarios. Su rostro mostraba una sonrisa de felicidad tan natural que me dejó un poco aturdido. Saqué el móvil, con la intención de ver qué estaba escribiendo, pero descubrí que no teníamos amigos en común. Solo podía ver el me gusta de mi padre. En cambio, sin querer, me topé con una publicación de José en Twitter. Era un video en el que él y Angélica continuaban con la boda. El pie del video decía, amigos, sin saber cómo, terminé casado. En el video, Angélica aparecía radiante, siguiendo cada paso del proceso de la ceremonia con una sonrisa llena de felicidad, y finalmente pronunciando con firmeza, sí, acepto. Durante mucho tiempo creí que, si llegaba a ver una escena así, terminaría llorando desconsoladamente, pero ahora, solo me sentía en paz. Angélica le dio un gran me gusta a esa publicación. Los empleados de la empresa comenzaron a comentar felicitaciones. Siempre dije que la directora Angélica y el asistente especial José hacían una gran pareja. Por fin se cumplió mi ship. Exacto. A diferencia de Carlos, ¿cómo un sapo como él iba a alcanzar a un cisne blanco como Angélica? Y tanto Angélica como José no dieron ninguna explicación. Desde que estuve con Angélica, nunca me permitió publicar algo que pareciera un anuncio oficial de nuestra relación. Una vez lo hice a escondidas, y no solo corrió a aclararlo en los comentarios, sino que luego me obligó a eliminarlo. Siempre creí que simplemente no quería exponer su vida privada, pero ahora entiendo que, cuando no se ama, no hay excusas válidas. Mientras Elena se cambiaba para probarse el vestido de novia, recibí una llamada del gerente del hotel. Me dijo que Angélica lo había contactado para reprogramar la boda y que, además, quería añadir 4 mesas más para los familiares y amigos de José. Como yo había sido el encargado de toda la planificación de la boda, ese gasto adicional salía de mi presupuesto. Por eso, el gerente necesitaba mi confirmación. No hace falta, cancela la reserva. El gerente se quedó en silencio, confundido. Y encárgate de reservarme el paquete de boda más exclusivo que tengan. Ya luego coordino los detalles contigo. Tras colgar, miré a Selena, quien acababa de salir vestida con el vestido de novia. Su figura vestida de blanco la hacía parecer un ángel caído del cielo. Cuando se acercó a mí, me quedé sin palabras por un momento. Ella tomó mi mano, levantó con la otra la cola del vestido y, entusiasmada, me arrastró hacia el estudio fotográfico. Toda ella parecía irradiar una calidez que iluminaba el ambiente. En el camino, accidentalmente tropezamos con alguien. Al inclinarme para ayudar, esa persona de repente gritó mi nombre, Carlos. Al mirar bien, me di cuenta de que era la mejor amiga de Angélica. Nos observó a mí y a Selena, y luego exclamó con expresión de incredulidad, eres un maldito. Con razón desapareciste a mitad de la boda. Estabas con tu amante. Y así pagas todos esos años que Angélica estuvo contigo. ¿Justo cuando estaba por casarse contigo? Las amigas de Angélica no eran precisamente unas santas. Hace 10 años, cuando recién empezábamos a salir, se juntaban en grupo bajo el pretexto de representar a Angélica y me presionaban para que gastara dinero en mimarlas. Y cuando se enteraron de que me había peleado con mi familia, no tardaron en animarla a que me dejara. Tras la aparición de José, de todas ellas, la que tenía delante era la que más se había soltado. En este tipo de situaciones, ya no pensaba seguir aguantando, así que le respondí con una sonrisa fría, ya que todas ustedes desean que Angélica esté con José, y como ya celebraron su boda, en adelante no me involucren más, y por favor, denles mis bendiciones, que vivan felices para siempre. Y otra cosa, esta mujer a mi lado es mi prometida, no una amante. Si vuelves a inventar cosas,
te arranco la lengua. Dicho eso, ignoré su ladrido histérico y tomé de la mano a Selena, que parecía un poco desconcertada, para irnos. La sesión de fotos para el álbum de bodas fue todo un éxito, aunque Selena tuvo que cambiarse varias veces. Se lo tomó con entusiasmo de principio a fin. Pensé en la vez que hice las fotos de compromiso con Angélica. Habíamos reservado 4 atuendos diferentes, pero tras una sola sesión ya estaba harta y dio por terminado el día. Se fue deprisa, a una cita con José. Sacudí la cabeza para sacar esos pensamientos. Ya había decidido aceptar este matrimonio arreglado, y con ello, debía cortar completamente con el pasado. Después de dejar a Selena en casa y despedirme, volví al apartamento que compartía con Angélica para recoger mis cosas. Lo que no esperaba era quedarme fuera por culpa del código de la puerta. Después de varios intentos fallidos, alguien abrió desde dentro, y el que apareció ante mí fue José. Llevaba mis pantalones cortos, las pantuflas a juego que solíamos usar Angélica y yo, y aún tenía el cabello mojado. Al verme, José sonrió con ese gesto lleno de segundas intenciones. Carlos, por fin llegaste. Antes el código era el aniversario de ustedes dos, ¿verdad? Pero Angélica pensó que podría incomodarme, así que lo cambió por la fecha de nuestro primer día juntos. Seguro que no sabes cuál es, ¿cierto? Mira, te lo muestro. Se movió hacia un lado, aparentemente para introducir el código, pero lo que hizo fue abrirme paso. Sin prestarle atención, entré directamente al apartamento. Solo entonces cerró la puerta y me siguió, como si no pudiera estar tranquilo hasta que yo le diera un puñetazo. Tal vez Angélica oyó el portazo, porque salió del baño solo envuelta en una toalla. José, te dije que buscaras mi ropa interior en la habitación. La voz de Angélica se apagó de golpe al verme. El nerviosismo se reflejó claramente en su rostro. Carlos. José y yo estábamos en una reunión cerca de aquí. Él solo vino a descansar un rato. No pienses mal. Entre nosotros no pasó nada, pero con todo lo que tenía ante mis ojos, ya no quedaba espacio para ningún malentendido. La ropa interior de Angélica estaba escondida en un rincón del armario, y por la naturalidad con la que le dio esa instrucción a José, era evidente que no era la primera vez que él hacía ese tipo de recados. Un asistente personal que recoge las bragas de su jefa, todos sabemos qué clase de asistente es. Claro, no malinterpretó nada. Una chispa de burla cruzó por los ojos de Angélica, que rápidamente adoptó una actitud de superioridad. Carlos, ¿qué es esa actitud tuya? Tuve noticias de que esta tarde llevaste a una actriz para tomarte fotos de boda. Lo hiciste para provocarme, ¿verdad? Bueno, ahora tú también te sientes incómodo, así que estamos a mano. Pero tú arruinaste mi boda y pusiste a José a llorar. Así que ahora mismo, discúlpate con él. Siempre era lo mismo, sin importar quién tenía la razón. Al final yo era el que terminaba pidiéndole disculpas a José. Al principio me resistía. Le mostraba a Angélica las pruebas y trataba de explicarle, pero ella solo me miraba con una expresión llena de decepción, y me preguntaba cuándo iba a madurar. Cada vez que veía esa mirada suya tan decepcionada, me invadía un sentimiento inexplicable de inferioridad, de miedo, porque tenía miedo de que me dejara. ¿Y qué obtuve a cambio? Solo que ella y José se volvieran cada vez más descarados. Mirando por encima del hombro de Angélica, vi claramente cómo en el dormitorio estaban tiradas por todas partes las ropas que ambos habían llevado durante el día. Su ropa interior colgaba de la lámpara de noche, y al borde de la cama, una media rota dejaba en claro lo que había pasado. Solté una carcajada fría. ¿Interrumpí su noche de bodas? Angélica, lo nuestro, se acabó. Capítulo 3. Angélica me miró con los ojos abiertos de par en par, completamente incrédula. ¿Cómo que se acabó? ¿Te atreves a romper conmigo? La miré fijamente a los ojos y repetí, palabra por palabra. Angélica, terminamos. ¿Ahora lo oíste bien? Esta vez, estaba seguro de que lo había escuchado con claridad, porque se quedó completamente paralizada. José también se acercó, fingiendo preocupación. Carlos, fue culpa mía. Después del evento con la directora Angélica, insistí en venir a descansar aquí. Sé que hice mal. Si hubiera sabido que afectaría su relación, me habría ido en taxi a casa a descansar por el camino. No tenía palabras para describir lo absurdo que me parecía ver a José con esa cara de dos caras. Pero lo que no esperaba fue que Angélica estallara contra el primero. Cállate tú. José no se lo esperaba en absoluto. Al ver que la furia le caía a él primero, retrocedió de inmediato. Carlos, sé que estás dolido. Mañana te organizo otra boda. Te lo juro. Esta vez todo saldrá perfecto. El tema con José lo resuelvo yo. ¿Vale? No va a interferir en la ceremonia. Dicho eso,
Angélica entró rápidamente, se vistió con prisa, y tirando de José, se fue. Al ver el apartamento finalmente en silencio, dejé escapar un suspiro. Recogí todas mis cosas y me fui de ese lugar que había compartido con Angélica durante 10 años. En todo el trayecto, no miré atrás ni una sola vez. No sentía el menor apego. Después de todo, mañana se celebraría mi boda con Selena, y a partir de entonces, Angélica y yo seríamos como dos líneas paralelas que nunca se volverían a cruzar. Tal vez por la emoción de la boda, me desperté muy temprano al día siguiente. Después de recoger a Selena y llevarla al hotel, ella subió a su habitación para prepararse. Yo, por mi parte, me quedé en la entrada del salón, recibiendo a los invitados junto a mi padre. La mayoría de los asistentes eran socios comerciales de mi padre y del abuelo de Selena. Pocos eran mis amigos, aunque, para ser honestos, tampoco tengo muchos. En cambio, sí llegaron algunos amigos de Selena. No sé si fue idea suya, pero todos se mostraban muy atentos y cálidos conmigo. Todo transcurría de forma ordenada. Y cuando casi todos los invitados ya habían llegado, comenzó la ceremonia. De pie en el centro del altar, sentí que los nervios me invadían de repente, hasta que vi al abuelo de Selena llevándola paso a paso hacia mí. A través del tul del velo, distinguí su sonrisa tenue, y poco a poco mi corazón se calmó. Cuando su abuelo puso con firmeza su mano en la mía, sentí de golpe el peso de una nueva responsabilidad. Luego, como marcaba el protocolo, levanté su velo. Pronunciamos nuestros votos y nos preparamos para intercambiar los anillos, pero justo cuando estaba a punto de ponerle el anillo en el dedo anular, la puerta del salón se abrió de golpe. Carlos, ¿qué significa esto de casarte sin venir a buscarme tú mismo? Capítulo 4. Giré la cabeza y vi a Angélica de pie en la entrada del salón de bodas, vestida con su traje de novia, con una expresión de furia en el rostro. Detrás de ella venían sus padres, José, y una multitud de familiares. El gerente del hotel trataba con todas sus fuerzas de detenerlos, pero ante tanta gente, lo empujaron a un lado con facilidad. No tuvo más remedio que venir corriendo hacia mí, con la cara llena de disculpas, para explicarme lo ocurrido. Resulta que cuando le pedí cambiar el salón, él no sabía que la novia también sería otra, así que se lo comentó a Angélica. Fue hasta que confirmé los detalles con el que se dio cuenta de la confusión. Le hice un gesto con la mano. No era algo por lo cual culparlo. Desde abajo, mi padre se levantó de su asiento y me lanzó una mirada inquisitiva. Yo solo le devolví un gesto de tranquilidad, diciéndole que lo manejaría. Cuando me giré hacia Selena para disculparme, la vi calmando a sus padres con una mirada serena. Luego se volvió hacia mí y me regaló una mirada firme y segura. No pude evitar pensar, si fuera Angélica en este momento, ya estaría gritándome sin darme oportunidad de hablar. Solté un largo suspiro y me volví hacia Angélica, pero antes de que pudiera decir nada, Angélica se zafó del personal de seguridad, corrió hacia mí y me dio una bofetada en la cara. Carlos, ¿cuándo vas a dejar de hacer este escándalo? Lo de ayer ya lo solucionamos, ¿cierto? Te dije que no afectaría la boda de hoy. Entonces, ¿qué demonios estás haciendo ahora? Dado que la mayoría de los presentes eran mis mayores, no quise armar un escándalo. Le hablé en voz baja pero firme. Ayer también te lo dije muy claro, lo nuestro se acabó. Pero Angélica no me dejó terminar. Sí, dijiste que querías terminar. Pero eso no es más que uno de tus jueguitos para llamar mi atención. No me acepté y ahora contrataste a una actriz para hacer esta boda falsa. A esta mujer ya la he visto antes. Es la que fue contigo a tomarse las fotos de boda el otro día, ¿no es así? Antes de que pudiera responder, José intervino como siempre. Exacto, Carlos. Angélica ya descubrió tu teatro. ¿Por qué sigues fingiendo? Además, los extras que trajiste para esta ceremonia sí que están bien vestidos. Te gastaste una buena pasta. Después, giró la cabeza hacia Selena, con una expresión llena de burla. ¿Y tú, jovencita, aunque necesites dinero, ¿de verdad aceptas cualquier trabajo? ¿Qué pasa si el novio resulta ser un cerdo que después de la ceremonia insiste en llevarte a la cama? Vaya negocio el tuyo. Sus palabras me hicieron hervir la sangre. Ya basta. Pero, conteniendo mi rabia ante tanta gente, respiré hondo y me obligué a mantener la calma. Entonces, saqué de mi bolsillo el certificado de matrimonio con Selena. Lo abrí y lo mostré delante de Angélica. Ahora lo ves claro. Angélica, lo nuestro terminó. Y déjame presentarte formalmente, ella es mi esposa. Selena. Capítulo 5. Bajo la mirada atónita de Angélica, Selena se puso de puntillas y me dio un beso. No me lo esperaba para nada, pero mantuve una expresión serena.
como si todo estuviera bajo control. Miré mi reloj, ya era casi la hora, así que tomé de la mano a Selena y nos dirigimos hacia el altar. Nuestra boda estaba a punto de comenzar. Al pasar junto a Angélica, ella pareció reaccionar por fin, y me sujetó con fuerza de la solapa. Carlos, esto no puede ser real, ¿verdad? Tú me amas demasiado como para dejarme y casarte con otra mujer. Giré la cabeza hacia Selena, y le ofrecí una mirada de disculpa. Ella, sin decir nada, me respondió con la mirada, no te preocupes. Entonces volví a mirar a Angélica y, con una voz tan fría como el hielo, le dije, Angélica, sí, te amé con todo mi corazón, pero eso quedó en el pasado. Mi boda está por comenzar y mi esposa me espera. Por favor, conserva algo de dignidad. Pero Angélica seguía aferrada a mi ropa, gritando como una desesperada. No puede ser. Esto no puede estar pasando. Cuando te peleaste con tu familia, fui yo quien se quedó a tu lado. Dímelo tú. ¿Qué hice yo para que me pagues así? En lugar de enfadarme, solté una risa sarcástica. ¿Qué te quedaste a mi lado? ¿Cómo tienes la cara para decir algo así? Necesito publicar las cosas que hiciste con José para que, por fin, admitas lo que hay entre ustedes. Se levantó de un salto, con la cara llena de indignación, y me respondió, ¿y qué podría haber entre José y yo? Según tú, te lo he dicho 1000 veces. Él solo es mi asistente, tú eres el que siempre has sido celoso sin razón. Angélica realmente creía que había ocultado todo a la perfección, si no fuera porque vi a José encogerse como un niño asustado. Por poco pensaría que todo lo que vi y sospeché era solo una ilusión mía, y en ese instante, agradecí enormemente no haber llegado a bloquear a José cuando estuve a punto de hacerlo. De lo contrario, esos mensajes suyos tan provocadores también se habrían perdido. Solté una risa fría, y saqué el móvil, pero José reaccionó de inmediato y corrió hacia mí, sujetándome de la muñeca. Carlos, ya viste que la directora Angélica fue clara. Ella tiene la conciencia limpia, ¿verdad que sí? Yo soy solo un pobre asistente. ¿Cómo podría alguien como Angélica fijarse en alguien como yo? Y además, soy muy cobarde. Aunque tuviera intenciones, jamás me atrevería a hacer nada. Sonreí, así que entre ellos, tampoco había tanta unidad como aparentaban. Giré la cabeza hacia Selena y le hice una seña. Ella, entendiendo de inmediato, dio unos pasos hacia atrás. Entonces, giré el brazo y le di a José una bofetada tan fuerte que resonó en todo el salón. ¡Paf! El golpe fue tan seco que pareció congelar el ambiente. José cayó al suelo, llevándose la mano al rostro, mirándome con incredulidad. Ah. Angélica, al fin reaccionando, corrió hacia él con pánico. José, ¿estás bien? ¿Te duele mucho? Luego, se giró hacia mí, furiosa. Carlos, ¿con qué derecho golpeas a alguien así? Tomé la toallita húmeda que Selena me ofreció, me limpié la mano con calma, y miré a ambos con la cabeza en alto. Angélica, viniste a arruinar mi boda gritando que soy yo quien debería casarse contigo. Juras que no tienes nada con José, pero apenas le pasa algo, tú eres la que más se preocupa por él, la que corre a consolarlo. ¿No te parece ridículo? Cada palabra que decía cambiaba el rostro de Angélica, que pasaba de la furia al desconcierto, hasta que finalmente, como si algo se le encendiera por dentro, se levantó del suelo y me lanzó una pregunta directa. Bien, lo admito, me gusta José. ¿Y qué? ¿Acaso eso impide que también te ame a ti? Tengo tanto amor para dar, ¿no puedo repartir un poco entre ambos? Capítulo 6. Por un momento, me quedé sin palabras ante lo que dijo. Cuando supe lo de Angélica y José, solo pensé que había juzgado mal a las personas, pero ahora empiezo a dudar de si no estaba realmente ciego. Después de 10 años de relación, jamás imaginé que la lógica de Angélica fuera tan retorcida. Pero Carlos es solo una persona común, que entrega su amor por completo, y por eso espera que lo amen de la misma forma. Selena habló de repente, trayéndome de vuelta a la realidad. Giré la cabeza y le lancé una mirada agradecida. Ella me respondió con una leve sonrisa. Solté un largo suspiro y continué hablando con Angélica. Tienes razón, es tu libertad, pero como yo no puedo aceptarlo, lo nuestro se terminó. A partir de ahora, a quien ames, o cuántos ames, ya no tiene nada que ver conmigo. Pero Angélica insistía, sin querer soltar el hueso. Pero al que más amo es a ti. Sí, me gusta José, pero entre nosotros no pasó nada. Nunca te he sido infiel. Si existiera una vista desde el ojo de Dios, sin duda vería cómo estoy poniendo los ojos en blanco hasta el cielo en este momento. Ya no podía soportarlo más, así que levanté el móvil. José, al ver esto, se puso nervioso e intentó detenerme, pero no le di oportunidad.
Abrí el historial de mensajes con José y puse frente a Angélica todas las fotos y videos que él mismo me había enviado. Angélica pasó de estar confundida a avergonzada, y luego furiosa. Esto no puede ser. Es falso. Maldito Carlos. Para romper conmigo. ¿Incluso inventas pruebas con Photoshop? Pero su tono se debilitaba cada vez más, hasta que de pronto se dio vuelta y le soltó una fuerte patada a José. José, ¿cuántas veces te dije que nuestra relación no debía saberla nadie? ¿Cómo se te ocurre enviárselo directamente a Carlos? José parecía que ya había perdido toda vergüenza, sujetándose la parte donde Angélica lo había pateado. Se levantó con dificultad, con la cara desfigurada por la rabia. Le gritó a Angélica, ¿y qué si se lo mandé? Ese cabrón no es más que un cobarde. Ni siquiera tuvo los huevos de responderme cuando vio los mensajes. Angélica quedó atónita al ver cómo José mostraba de pronto su verdadera cara. Y yo ya no tenía ni la paciencia ni el interés para seguir viendo cómo estos dos se despedazaban entre ellos. Si van a pelear, háganlo en otro lado. No sigan interrumpiendo mi boda. Dicho esto, me giré para entrar al salón de ceremonias. Pero justo en ese momento, la madre de Angélica apareció de repente a mi lado y me agarró del brazo. No, hoy o te casas con Angélica o nos devuelves todo el dinero que mi hija gastó en ti estos 10 años. El padre de Angélica también vino a apoyar. Exacto, eres un parásito. Viviste 10 años aprovechándote de mi hija. Le arruinaste toda su juventud. Así que paga. No pude evitar soltar una carcajada, al ver que Angélica no parecía tener intención de detener a sus padres. Respiré tranquilo y pregunté con calma. Entonces díganme ustedes, ¿cuánto creen que debo pagarles? La madre de Angélica, pensando que la cosa pintaba bien, rápidamente levantó 3 dedos, a punto de abrir la boca, pero el padre la interrumpió y levantó 5 dedos, adelantándose. 5 millones. Comiste de mi hija, usaste su dinero, a razón de 500,000 por año. 10 años son 5 millones. ¿Qué te parece? ¿Un precio justo? No. Al ver esas caras tan descaradas, solo pude responder con una sonrisa helada. ¿Justo? Una mierda es justo. La empresa de Angélica se fundó con 1 millón que yo traje de mi casa. Yo soy el mayor accionista, pero durante estos 10 años, solo cobré el salario básico correspondiente a mi puesto, y con ese dinero cubría tanto mis gastos como los de Angélica, y mis dividendos como accionista, por la confianza que le tenía. Se los dejé a ella para que los gestionara por completo. Así que díganme ustedes, ¿dónde está todo ese dinero? Capítulo 7. Angélica se estremeció al oír esas palabras y corrió hacia mí con ansiedad. Carlos, lo que dijeron mis padres no tiene sentido, yo ni siquiera he aceptado que terminemos. ¿Cómo vamos a hablar de dinero? No le di oportunidad de terminar. La interrumpí de inmediato. Basta, Angélica, nuestra ruptura ya es un hecho. Y respecto al dinero, en realidad no pensaba ponerme demasiado exigente, pero lo que jamás debiste hacer fue usar mi dinero para comprarle una casa a José. Angélica, exaltada, trató de defenderse. ¿De qué estás hablando, Carlos? Esa casa era para nuestra boda. Siempre decías que querías tener un verdadero hogar al casarte, así que quise darte una sorpresa, y por eso la compré. La miré como se mira a un payaso sin remedio, sin una pizca de emoción. Le respondí con voz fría. ¿A estas alturas todavía me tomas por un idiota? Angélica se quedó en silencio. La verdad es que ella sabía perfectamente todo lo que había hecho, solo que siempre pensó que yo no haría nada, y se aprovechaba de mi amor por ella con total descaro. Pero ahora, nada de eso importaba, porque mi boda estaba por comenzar, y yo iba a empezar una nueva vida. Justo cuando me di vuelta, algo se me vino a la mente, así que giré la cabeza y le solté con frialdad. Tal vez antes sí era de los que metían la cabeza bajo tierra como una tortuga, creyendo que ceder traería paz. Pero ya no pienso así. Cuando cedo, ustedes se aprovechan más. Así que voy a recuperar todo lo que me pertenece. Y tras decir eso, caminé hacia el salón de bodas. Mi boda con Selena se llevó a cabo sin contratiempos. Durante el banquete bebí bastante, tanto que el viejo, el padre de Selena, cada vez que me miraba desde su asiento, parecía que quería matarme a patadas. Y yo entendía perfectamente lo que pensaba. No quería que me emborrachara y no pudiera cumplir, porque eso significaría retrasar la llegada de los nietos. Pero Selena estuvo a mi lado en todo momento, sonriendo con tranquilidad, acompañándome en silencio, hasta que los dos fuimos llevados a la habitación nupcial. Medio dormido, escuché la voz de Selena consolándome. Ha sufrido mucho todos estos años. Y luego rompí a llorar, con la cabeza apoyada en sus piernas.
A la mañana siguiente me desperté aún con el traje puesto, y vi a Selena dormida sentada contra el cabecero de la cama. Una oleada de culpa me invadió de repente, pero también sentí un pequeño alivio. Haber aceptado este matrimonio por alianza familiar no fue tan mala decisión. Después de todo, tras la visita de cortesía a la familia de Selena, el asunto del matrimonio quedó finalmente zanjado. Y entonces, era momento de cobrar las deudas. Fui a la empresa de Angélica acompañado del equipo legal que me asignó el viejo. Angélica estaba en su oficina, preocupada, porque José había desaparecido. Según contaban, después de irse del lugar el día de mi boda, José recogió algunas pertenencias, junto con documentos de proyectos de la empresa, y huyó. Por supuesto, entre esas pertenencias también estaba el título de propiedad de la casa que Angélica le había comprado. Cuando me vio entrar, Angélica, por costumbre, intentó darme órdenes como de costumbre, hasta que se dio cuenta de quién venía detrás de mí, y comprendió mi verdadera intención. Carlos, tú dijiste que no perturbara tu boda, y lo cumplí. ¿De verdad vas a ignorar los 10 años que compartimos? Desde el principio, el mayor accionista de la empresa de Angélica he sido yo. Eso nunca cambió. Durante estos 10 años, para que la empresa pudiera crecer, Angélica diluyó varias veces su propia participación, pero jamás tocó la mía, aunque no fue por cariño o por los años juntos, simplemente porque incluso mis acciones estaban bajo su gestión, y yo solía hacer todo lo que ella decía. Ella seguía siendo la emperatriz absoluta dentro de la empresa, y diluir su participación era solo una estrategia para evitar críticas. Pero la persona que ella juraba que nunca se iría, acabó convirtiéndose en su mayor oponente. Capítulo 8. Decidí reestructurar completamente la empresa de Angélica, lo cual, por supuesto, significaba que ya no habría lugar para ella. Al escuchar esta noticia, Angélica reaccionó como si hubiera encontrado su último salvavidas. Se arrodilló frente a mí, suplicando: Carlos, si quieres conservar esta empresa, es porque representa nuestros recuerdos juntos, ¿verdad? Piensa en todo lo que vivimos. ¿Podrías no echarme? No importa que te hayas casado, puedo ser tu amante. Ahora sé hacer muchas cosas nuevas. Seré obediente, no como José. Haré todo en secreto para que tu esposa nunca se entere. Sí, Carlos. Hasta hoy, incluso habiendo terminado nuestra relación, jamás imaginé que Angélica podría llegar a darme tanto asco. Reprimiendo la repulsión que me invadía, le respondí con frialdad: si pudieras demostrar tu capacidad para gestionar esta empresa, tal vez realmente tendrías una oportunidad de quedarte, pero ahora ya no la tienes. El viejo, mi suegro, es un hombre de negocios puro. Para él, devorar la empresa de Angélica fue una jugada donde se alinearon el momento, el lugar y la oportunidad. Por eso me ofreció su apoyo. Llevar la empresa hasta su valor actual no fue solo gracias a mi respaldo. Angélica, en cierta medida, también tenía sus habilidades. En un escenario donde solo se miran los beneficios, quizás el viejo habría considerado dejarle la administración, pero lamentablemente, él estuvo presente durante todo el espectáculo que dio Angélica en mi boda. Aunque no intervino, dejó que Angélica, su familia y José se exhibieran como verdaderos bufones en una tragicomedia, pero estoy seguro de que ya la ha marcado con la etiqueta de loca, y nadie, absolutamente nadie, confía su dinero a una persona inestable para que se lo haga crecer. Después de dejar al equipo profesional a cargo en la empresa, me dirigí a recoger a Selena. Justo entonces, me crucé con Angélica saliendo de la empresa con una caja en brazos. Bajé la ventana del coche y le hice un último recordatorio. Ya te dije que iba a responsabilizarte por usar mi tarjeta sin permiso. Te recomiendo que encuentres a José. De lo contrario, tú cargarás con las consecuencias. El regalo de la casa a José fue una decisión unilateral de Angélica, pero el dinero salió de mi tarjeta. Legalmente, eso es robo, y solo a ella se le puede demandar por uso fraudulento. Pero yo no quería que José se saliera con la suya, y como era de esperarse, cuando las personas enfrentan una crisis, suelen mostrar una eficiencia impresionante. Apenas 2 días después, Angélica me escribió diciendo que había encontrado a José. En realidad, él nunca se fue muy lejos, se estaba escondiendo en la casa que Angélica le compró. Cuando lo encontraron, acababa de llamar a una masajista a domicilio. Angélica, al ver la escena, estaba a punto de estallar de furia. Ella le compró una casa pensando en esconder a su amante como si fuera un tesoro, pero jamás imaginó que él solo la quería por su dinero. Y lo peor, estaba usando su dinero para disfrutar de otras mujeres. En ese momento, Angélica quiso enfrentarlo y pedirle explicaciones, pero el José de ahora ya no tenía ni una pizca de respeto por ella.
Un patrocinador sin dinero. Naturalmente, ya no vale ni lo que un perro callejero. José empezó a insultar a Angélica de todas las formas posibles. Y esa mujer que siempre fue arrogante y orgullosa comenzó poco a poco a perder la cabeza, aunque quizás aún conservaba una pizca de cordura. Al fin y al cabo, solo terminó peleándose con José, y fue la masajista a domicilio quien llamó a la policía. Ambos terminaron con la cara hinchada y moretones, y fueron llevados por los agentes. El mensaje que me envió Angélica fue justo cuando los policías estaban por dejarlos ir. Aprovechó el momento en que le devolvieron el móvil para escribirme, pero después de enviarlo, la rabia volvió a encenderse, y se peleó con José otra vez en la puerta de la comisaría. Así que ambos fueron llevados de nuevo al calabozo, hasta que yo llegué a la estación. Cuando José me vio, su primera reacción fue intentar escapar. Quizás aquella bofetada que le di en mi boda le dejó trauma. Por fin entendió las consecuencias de enfadar a una persona tranquila. Lo que no sé es si las 2 peleas que tuvo con Angélica ese día le habrán dejado algún tipo de fobia hacia las mujeres. Fue durante este segundo interrogatorio que Angélica finalmente reveló que José había huido con dinero de la empresa. Esto llamó la atención de la policía. Después de investigar, descubrieron que José era un estafador profesional, con esa cara atractiva y una lengua entrenada durante años. Había estado estafando a mujeres en varias ciudades importantes. Eso sí, en el pasado era muy cuidadoso. Nunca se atrevía a dejar que los maridos descubrieran la verdad. Hasta que llegó a Angélica, ella lo defendía a toda costa. Siempre se ponía en mi contra, y yo, ciegamente enamorado de ella, nunca sospeché nada. Esto le hizo pensar que podía hacer literalmente lo que quisiera conmigo, sin consecuencias. Pero el final de la historia fue lo más caótico posible. José ya había contactado a una agencia inmobiliaria. Planeaba vender la casa en unos días y huir con el dinero. Lo que no esperaba era que Angélica lo encontraría antes y que acabaría en una celda. Tampoco imaginó que la agente inmobiliaria que contactó era conocida del vendedor del condominio original. Este vendedor, temiendo verse involucrado en el problema del uso fraudulento de tarjeta bancaria por parte de Angélica, estaba atento al movimiento de esa propiedad. Al enterarse de que se iba a vender, investigó más y rápidamente se lo contó a Angélica. Así fue como ella pudo atraparlo en la casa. Finalmente, José fue arrestado por fraude y le pusieron las esposas. Para cuando vuelva a salir, habrán pasado al menos 10 años. La casa fue recuperada por Angélica. La puso en venta con descuento. Ella misma cubrió la diferencia de precio y me devolvió la tarjeta con toda humildad, lo cual fue el único motivo por el que decidí no demandarla. Después de todo esto, corté todo contacto con Angélica. La próxima vez que supe algo de ella fue unos 6 meses después. Selena, ya embarazada, se aburría de estar en casa, así que la llevé a inspeccionar la empresa que había sido reestructurada después de la salida de Angélica. Una ex empleada de esa época me dijo que una vieja conocida quería dejarme un mensaje. Levanté la mano para interrumpirla antes de que pudiera decir algo más. Viendo su expresión llena de frustración, me pregunté cuánta fantasía habría en la historia que Angélica le había contado. Pero eso ya no tenía nada que ver conmigo. Pasé la mano con suavidad por el vientre de Selena, ya que es alguien del pasado. Lo mejor es que se quede sinceramente en los recuerdos, porque la nueva persona ya ha dado un paso hacia adelante y no va a mirar atrás.